¿Qué tal? Bienvenidos al podcast técnico de la API de Microsoft. En esta ocasión me acompaña Carlos Loza del Departamento de Soporte y Capacitación de Microsoft y José Medinilla, Consultor Máster, quienes nos mostrarán un ejemplo de desarrollo de una aplicación utilizando la API. La API, por sus siglas en inglés, es una interfase para programación de aplicaciones, cuya función es permitir que distintas aplicaciones puedan trabajar entre sí. Nuestra API permite a los desarrolladores poder grabar y leer información en una base de datos Microsoft. Incluye archivos con extensión .bas para programación en Visual Basic, archivos de extensión .cs para .NET y archivos .pas para desarrollos en Delphi. Si se utiliza cualquier otro lenguaje, todas las funciones están disponibles en el archivo apimicrosoft.dll. Incluimos también las guías de referencia, donde se explican todos los detalles técnicos de las funciones disponibles, sus parámetros necesarios y los valores de retorno para validar y obtener los resultados que estamos buscando. Para ejemplificar el uso de la API, vamos a mostrar una aplicación dividida en dos pestañas. En una, tenemos un ejemplo de conexión a base de datos, donde simplemente vamos a solicitar nombre de usuario, contraseña y la ubicación. En la segunda pestaña, vamos a tener los datos mínimos para poder insertar una factura, como lo son la fecha, el cliente, el descuento y un listado de artículos a incluir en la factura. Estos datos varían dependiendo del tipo de documento que se desee crear en Microsoft, por lo que es importante revisar la documentación de la función a utilizar para conocer los parámetros necesarios para poder utilizarla. Una vez que tengamos el diseño de la aplicación, es necesario agregar los archivos con los recursos de la API dentro de nuestro proyecto. Para un proyecto de programación en .NET, vamos a agregar el archivo API MSP básica ext.cs para tener disponibles las funciones de conexión y el archivo API MSP ventas ext.cs para generar documentos en el módulo de ventas. Además, agregamos la referencia dentro del código para poder utilizarlas. Para el caso de Delphi, agregamos dentro del proyecto los archivos API MSP básica ex.pas y API MSP ventas ex.pas y definimos las referencias de uso en el código. Para otros lenguajes, se puede agregar el archivo apimicrosoft.dll. En la prueba de conexión, vamos a establecer las variables correspondientes a una base de datos y a una transacción, que son las variables que se pueden utilizar para cualquiera de las funciones incluidas en la API. La función importante en este ejemplo es dbConnect. Esta función intenta la conexión a la base de datos seleccionada, con el usuario y contraseña indicados en los cuadros de texto. En este punto, es importante mencionar que se debe de tomar en cuenta que la API está diseñada para manejar texto en formato ANSI, por lo que si el lenguaje de programación que estás utilizando maneja textos en formato Unicode, como es el caso de las versiones recientes de Delphi, estos deben de convertirse a un formato que pueda reconocer la API. En las siguientes líneas de código se hace una prueba para aplicar una transacción con la instrucción commit y finalmente nos desconectamos de la base de datos. En este código podemos ver cómo se obtiene el número de retorno de cada función para verificar si se han presentado errores. Cada uno de los valores que puede regresar una función están indicados en las guías de referencia. Esta documentación nos sirve para decidir qué hacer dependiendo del valor de retorno de la función que estemos utilizando. Para el ejemplo de la creación de una factura, diseñamos una pantalla únicamente con los datos que vamos a necesitar para las funciones que vamos a utilizar, los cuales, para el caso de la factura, son la fecha, el cliente, descuento extra y una tabla, donde es posible capturar el artículo, las unidades, el precio y el descuento, que correspondan a cada una de las partidas que vamos a incluir en la factura. Como funcionalidad adicional, tenemos el ejemplo de la búsqueda de clientes y artículos a través de una consulta SQL, utilizando siempre las funciones disponibles en la API.
Para realizar la consulta, es necesario primero establecer una transacción, definir un manejador para la consulta y una vez iniciada la transacción, con la función SQL_query establecemos la consulta que se va a ejecutar. En caso de que nuestra consulta tenga parámetros, será necesario establecer los valores de estos parámetros con la función SQL_setParam. Cuando la consulta esté lista, la ejecutamos con la instrucción SQL_execQuery y obtenemos los valores que estamos buscando con la función SQL_getField. Tanto la función SQL_setParam como la función SQL_getField se pueden manejar con diferentes tipos de datos, por lo que es importante revisar la documentación de la API para conocer con qué tipo de dato podemos obtener los resultados de la consulta. Como último paso, simplemente cerramos la consulta que acabamos de realizar con la función SQL_close. Una vez que hemos capturado los datos necesarios para la factura, primero creamos el encabezado de la factura con la función nueva factura. Muchos de los parámetros necesarios para esta función se pueden establecer con valores predeterminados, o dicho de otra forma, con valores que el sistema toma de forma automática. Todas las opciones de estos valores automáticos están definidas en las guías de referencia de cada función. En el siguiente paso, vamos a recorrer la tabla donde capturamos los artículos, para ir agregando partidas en la factura utilizando la función renglón factura. Finalmente, con la función aplica factura, estos datos se van a crear en microzip, por lo que es muy importante revisar el código de retorno de esta función para saber si la aplicación se realizó correctamente. Si todo salió bien, el documento generado desde nuestra aplicación se mostrará en microzip como cualquier otro documento. Por último, debemos recordar que al finalizar nuestro trabajo con la API de microzip, es muy importante liberar los recursos del equipo, utilizando la función liberar recursos. Estos ejemplos están disponibles para descargar en la página de soporte de Microzip. Esperemos que les sean de utilidad. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente podcast técnico de Microzip.